Bueno, bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos los que están sumándose. En unos minutitos ya vamos a arrancar. Ahí los chicos están probando muy bien. Ahora se ve completo, Gonzalo, así que buenísimo. Buenísimo. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que estamos en la Semana del Ambiente, que lo organizamos desde el Programa de Gestión Ambiental de la Secretaría de Educación. Con la intención de concientizar y tocar distintas temáticas y distintos enfoques sobre las problemáticas ambientales. Esto tiene origen en el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, que se recuerda todos los años y todos los años también desde el programa, desde sus inicios de hace varios años, han realizado actividades relacionadas con el ambiente, y este año, había muchos temas para enfocar, así que se decidió hacer toda la semana actividades. Mañana sería la última, donde vamos a ver sobre huertas orgánicas y sobre agroecología, así que no se olviden de conectarse también mañana. Y los voy a dejar agradezco a Ana Lamarque, la secretaria de Extensión, que está presente también, y el resto de la gente, docentes también veo, de la facultad. Muchas gracias. Los voy a dejar con Vanessa, que es integrante del programa de gestión ambiental, que nos va a contar un poquito sobre el programa, mientras Gonzalo prepara la presentación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa, pertenezco al programa de gestión ambiental. El programa es un grupo interdisciplinario formado por estudiantes y graduados de distintas carreras, donde nuestro objetivo principal es tratar de fomentar y promover la conciencia y la educación ambiental. Lo vamos a estar realizando a través de distintas prácticas sustentables, a través de capacitaciones como la que hemos organizado para esta Semana del Ambiente. Ahora, vamos a estar también compartiendo esta charla. Álvaro va a hacer la presentación del expositor y cualquier persona que quiera saber más de nuestro grupo o ser voluntario puede seguirnos a través de nuestras redes, en Instagram, en Gestión Ambiental FCNIM, y por Facebook a través del programa de Gestión Ambiental con mayúscula FCNIM. Muchas gracias, espero que disfruten esta charla. ¿Álvaro? Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro. Soy integrante del grupo de Gestión Ambiental. Soy estudiante de Ecología y de Zoología. El día de hoy voy a estar como moderador leyendo sus preguntas hacia el entrevistado en ocasión, que es Gonzalo. Gonzalo es un recibido de la Facultad de Ciencias, además de docente diplomado en la Cátedra de Vertebrados. Y hoy vamos a estar hablando del biólogo en cuanto a los campos de energía eólica. Gonzalo es un especialista en la conservación y la biodiversidad ambiente, y los dejo con ellos, que arranque la charla, al final hacer todas sus preguntas y armar un hermoso debate. Gonza. Disculpas por los problemas a todo el auditorio. Y antes que nada agradecer a la facultad, a la universidad y al programa de gestión ambiental que nos dio esta posibilidad de poder charlar con todos ustedes un ratito sobre los roles, funciones, sobre una nueva oportunidad inclusive que se presenta ante esta situación de desarrollo de energía eólica en el país y que abre todo un abanico tanto de posibilidades de trabajo como de desafíos a los licenciados en biología. Vamos a empezar la charla entonces nombrando a los integrantes del equipo que me acompañan, ya que esto no es un trabajo que se pueda realizar solo. Está con nosotros la doctora Yelen Luz, que es especialista en quirópteros, el licenciado Mariano Lastra, que es especialista en gestión ambiental y en monitoreo de fauna, y el técnico de campo, Sergio Quinteros, que es especialista en comunicación de todo lo que tiene que ver con los actores sociales y el trabajo de campo y la vinculación del territorio con esta parte principal dentro de los desarrollos de energía eólica, que es la comunidad, ya que juega un papel muy importante para que todo esto pueda llevarse a cabo. Para arrancar la charla, vamos a empezar hablando un poquito y rápidamente de qué es un desarrollo de energía eólica.
Un desarrollo de energía eólica básicamente es un emprendimiento que puede ser privado o por parte del Estado. Dentro de empresas privadas hay varios ejemplos dentro del país, como Envision, Total Eren, PCR, Geneia, por citar algunos, y obviamente tenemos también presente al Estado con el grupo de YPF Luz, que es la rama de YPF que se encarga de poner en valor la energía renovable para el Estado. El punto es que, más allá de quién sea el ente desarrollador de la energía de eólica o de la energía renovable, acá el tema clave es que para que el parque eólico pueda funcionar, hay toda una serie de permisos, de licencias, de avales, como están viendo en el PowerPoint, que necesitan ser alcanzados. Los primeros obviamente son económicos. Para que un emprendimiento de esta magnitud pueda llevar adelante y ser exitoso, necesita montos económicos bastante importantes y grupos financieros, sea estatal o privado. También necesita, como les decía recién, como hacía hincapié, un punto muy importante, que es el aval social, no solamente por lo que la energía eólica significa como una de las grandes energías renovables, sino también por el cambio que tiene que haber y el desarrollo de trabajo social con los actores en terreno, como puede ser la gente de campo, la gente de una comunidad, bueno, diferentes actores sociales que son claves en que un parque sea aceptado y autorizado a funcionar. Y finalmente, los ambientales, tan importantes como los otros dos, y digo tan importantes haciendo claramente hincapié en esto, ya que muchas veces, esto lo vamos a ver más adelante, generalmente en las empresas, en los emprendimientos privados y algunas veces también en el Estado, los requerimientos ambientales son claramente y dejado de lado como el punto más simple de concretar. Bueno, esto además está a decir que no es así o que no debería ser así, y los ambientales son una pata importante de estos tres puntos que yo menciono, que son claves a la hora de poder poner en marcha un emprendimiento de energía renovable, en este caso eólico. Y dentro de estos ambientales y de estos avales en general, lo que motiva a las empresas desarrolladoras a que contacten tanto a biólogos como a biólogas para poder llegar a estos objetivos de realización del parque y de puesta en funcionamiento, es justamente la necesidad, a partir de legislaciones, de normativas, etcétera, etcétera, que aparecen tanto a nivel nacional como internacional y que les exigen, de otra manera, en muchos casos no lo harían, pero por suerte tenemos buenas legislaciones que exigen determinados estudios a fin de garantizar y de asegurar el cumplimiento de normativas ambientales y, por otro lado, más allá de las normativas, de asegurar que se cumplan los estándares y los lineamientos de conservación para que la trazabilidad de esta energía renovable realmente sea tal y no que estemos suponiendo generar energía limpia, como se la llama, pero que en realidad la trazabilidad no se esté cumpliendo y por lo tanto esta energía no sea o no provea la sustentabilidad que estamos esperando. Para hablar un poquito entonces, dentro de estos avales, de la normativa y de las necesidades que un parque tiene que cumplir para poder llevar adelante, aparecen ciertas necesidades que la empresa desarrolladora o el desarrollador del parque eólico va a necesitar. Estos avales van a ser de varios tipos. Nosotros no vamos a entrar en los económicos y los sociales,
ahora y nos vamos a ir puntualmente a los del rol del licenciado en biología, que son muy importantes. Lo primero es la asesoría profesional sobre la biota del lugar, sobre la legislación, sobre normas y metodologías de procedimientos, tanto nacionales como internacionales. ¿Y por qué hago esta salvedad? Cuando se inicia un emprendimiento, un desarrollo eólico, las inversiones pueden venir de manera local, hablando de nuestro país, o puede ser con inversiones externas. Bueno, en la Argentina, gran parte de los desarrollos eólicos son con inversiones externas. Cuando las inversiones son externas, las empresas desarrolladoras no solamente tienen que cumplir con las normativas y legislaciones vigentes a nivel nacional, provincial o de la jurisdicción que les toque dentro de la escala del país, sino que además van a tener que cumplir con una serie de salvaguardas, lineamientos de estándares ambientales de la entidad financiera que los provee a nivel internacional. Generalmente, estos estándares están básicamente sobre tres grandes patas. Una que es el Banco Mundial, la otra que es UICN, y la otra que es como el comité, por decirlo de alguna manera para que se entienda, el Comité de Desarrollo de Energía Eólica a nivel mundial, que genera directrices y supervisa de algún modo los órganos de financiación para este tipo de energía, y dentro de ello, una de sus funciones es establecer los lineamientos de sustentabilidad que deben seguir. Claramente estos organismos tienen equipos técnicos, científicos, que trabajan para ello, generando evaluaciones, estudios y demás, para poder establecer y dictaminar estos estándares de cumplimiento. La otra necesidad que se le hable rápidamente a la empresa, que es lo primero que generalmente aparece cuando se inicia un desarrollo de un parque eólico, bueno, es la necesidad de información. Debemos tener que hacer una línea de base, tenemos que cumplir determinadas metodologías de acuerdo a la jurisdicción donde estamos. También podés ser contratado en la fase de construcción, con el parque ya iniciado, o en la fase operacional. Diferentes etapas del parque que van a tener metodologías diferentes y que la empresa rápidamente identifica que es una necesidad y por la cual generalmente concurre o trata de contactar a un consultor ambiental, básicamente un biólogo, una bióloga, o a un equipo de trabajo en biología. El otro punto muy importante, que es una gran necesidad de las empresas, además de todo esto que venimos hablando, es el desarrollo del monitoreo de fauna voladora. Quizás el punto crucial en los emprendimientos de energía eólica. Y un punto que puede determinar si el parque funciona, si no funciona realmente, y traerle consecuencias realmente importantes al desarrollo o al emprendimiento eólico. Y el siguiente paso, bueno, es toda la asesoría profesional que un licenciado o una licenciada en biología pueden llevar adelante sobre toda la parte de riesgos e impactos, efectos que el parque eólico puede generar en la biodiversidad del lugar. Cuando hablo de riesgos, de impactos o de efectos, siempre es potencial, y también aclaro que no siempre son negativos, como para anticipar y que no se tenga una imagen, tal vez por alguna cuestión o por algo que se pueda haber visto en algún medio informativo, de que el parque genera solamente efectos negativos. No, hay muchos ejemplos también de efectos positivos. Y por último, sobre esto, poder hacer las recomendaciones para la mitigación de estos efectos en el caso que sean negativos. Acá, una vez que nos vienen y nos contratan o nos contactan, es donde realmente aparece nuestro rol. Hablo de nuestro rol como licenciados en biología, como personal calificadamente entrenado, con especialización en diferentes grupos. Perdón, me dicen que la filmina no funciona. Tengo un grave problema con la señal. No hay problema.
Álvaro, no, ¿en qué diapositiva se quedaron? Porque a mí me pasa bien acá. En la número 1, Gonza. Oh. Si querés hacer clic directamente sobre la 2 o la 3, la que vos quieras, y me parece que ahí se va a cambiar. Voy a ir haciendo clic sobre... Perdón, ahí vamos, voy a ir compartiendo y viéndolas. Bueno, repasando entonces rápidamente lo que iba hablando, ahí están los puntos importantes del desarrollo de la energía eólica. Acá tenemos las necesidades de las cuales iba hablando, que generan que un desarrollador o una empresa desarrolladora de energía eólica, un licenciado o una licenciada en biología, para llevar adelante trabajo dentro del desarrollo eólico. Después teníamos rápidamente los desafíos a los que se enfrenta el biólogo, que es de lo que venía hablando, y bueno, vuelvo a repasarlos. Tenemos ahí, entonces, como les decía, la gran posibilidad y el gran desafío por lo que se nos contrata. ¿Por qué se nos contrata? Generalmente por la capacitación que tenemos, por la especialidad y por la posibilidad de darle una respuesta concreta a una necesidad, a un emprendimiento económico. ¿Cuál es esta respuesta? Es resultados analizados, presentados de una manera particular para que la empresa pueda llevar adelante sus objetivos comerciales. Dentro de estos desafíos, entonces, tenemos la correcta interpretación de las necesidades de la empresa. Esto no es un detalle menor, ya que la empresa va a venir generalmente asesorada por algún puesto, por algún ambiental que tenga dentro de la empresa, sea un manager, sea un director, un coordinador, no importa, va a venir asesorada y no siempre va a venir asesorada de la manera correcta. Entonces, muchas veces puede haber confusión en lo que requieren y es uno de nuestros desafíos y de los roles poder captar la necesidad de la empresa y poder ser concretos a la hora de intentar responderla. ¿Cómo se responde? Y generalmente vamos a tener que hacer una propuesta metodológica. Vamos a tener que generar programas de trabajo. Vamos a tener que esos programas de trabajo y esa serie de metodologías que siempre van a estar ligadas a la necesidad de responder a auditorías, tanto nacionales como internacionales, como les contaba, van a tener que tener un presupuesto. Y acá, ya que es un punto que voy a tocar muy rápidamente, es muy importante, pero muy importante, que como biólogos, como biólogas, como licenciados en biología, empiecen a tener en su cabeza, si se dedican a alguna de estas actividades, que van a precisar aprender por lo menos lineamientos básicos o conceptos muy básicos, pero claves, de lo que es un contrato comercial, de cómo se factura, de disposiciones contables y de requerimientos y legislaciones contables. Porque ustedes van a estar al frente de un emprendimiento. La profesión se va a transformar no solamente en un investigador, en un monitoreador de campo y que analiza resultados, sino que se va a transformar en un mini empresario, el cual va a tener que generar una serie de actividades para la cual normalmente no estamos formados y que no es menor porque lleva un montón de condiciones legales, tanto a su empresa, a quien los contrate o a ustedes mismos, que van a necesitar de conocimientos y o de que tengan un contador que los esté asesorando. Tal con el contador como les diría también con abogados. Van a tener que leer, saber y conocer disposiciones legales en cuanto al alcance y a los posibles efectos de sus acciones dentro de un emprendimiento privado, como puede ser un parque eólico. Entonces, ese punto, que después no lo voy a continuar en la charla, ténganlo en cuenta para que el que piense o que tenga pensado dedicarse a este tipo de cuestiones de consultoría ambiental, porque es muy importante. El punto que sigue, obviamente, habla de habilitaciones, un poco relacionado a lo anterior.
no es lo mismo investigar para una beca doctoral que firmar un informe que va a ir a un emprendimiento económico. ¿Por qué? El tipo de conocimiento y tal vez el trabajo sea el mismo, pero las consideraciones y los requerimientos legales que tiene que tener el consultor ambiental, un biólogo, una bióloga que se va a dedicar a este tipo de trabajos y que va a firmar un informe para determinados auditores, tiene que estar habilitado por una firma y una matrícula. Entonces van a tener que matricularse, sacar un número de profesional del ambiente, bueno, depende de la jurisdicción, van a tener diferentes tipos de legislaciones y avales que van a dar tanto habilitación como vigencia a su trabajo como consultores ambientales o como biólogos dentro de uno de estos emprendimientos. Después lo que decíamos de las metodologías. Obviamente las metodologías no son un punto menor y van a tener que tener un conocimiento acabado y bien entendido de los diferentes tipos de metodologías que pueden ser utilizadas dentro de un parque eólico, de un emprendimiento de desarrollo eólico, ya que no todas suelen ser similares o se pueden aplicar en cualquier situación. Claramente hay algunas recomendadas, más que otras, depende la etapa en la que nos encontremos en un parque eólico, sea la línea de base, sea el EIA, sea la etapa de construcción del parque o la etapa de operación. Después vamos a hablar un poco más adelante en detalle de eso. Y por último, la comunicación adecuada de los datos y los resultados. Tanto a la empresa que los contrató, como a quien le requiera los informes que ustedes van a generar y o a la comunidad. Otro punto que no tienen que dejar pasar por alto nunca. Muchas veces nosotros salimos con una formación excelente en lo que respecta a biología, pero carecemos, porque de hecho no es nuestra idea cuando seguramente arrancaron a estudiar biología, de una formación que nos capacite en cómo comunicar determinados datos y en determinados ambientes que no siempre es el científico. Entonces, esto también generalmente requiere o es recomendable que sea hecho o que tengan asesoramiento de gente capacitada en este punto. Ahora ya vamos a entrar entonces en qué etapas dentro del desarrollo del trabajo de un biólogo van a ser las conceptualmente claves y que ustedes van a tener que llevar adelante cuando los contraten o cuando los vengan a buscar desde un emprendimiento eólico. Siempre lo primero, y no van a escapar, va a ser la presentación de una propuesta metodológica con un presupuesto y la cual va a tener que ser aceptada. Esto es muy similar a quien ha pedido una beca para los que trabajan en investigación, los que han pedido un subsidio. Es ni más ni menos que generar una propuesta de metodologías con un cronograma de trabajo y un presupuesto. Esa propuesta metodológica, una vez aceptada, va a poder ser aplicable en diferentes etapas, como les decía hoy, de un emprendimiento eólico. Tal vez la etapa más importante, no por el tipo de trabajo que se hace, al menos en Argentina, sino por la importancia que lleva o que tiene, es el EIA. Para los que no saben lo que es un EIA, EIA es simplemente la sigla que identifica un estudio de impacto ambiental. Pueden ver EIA, pueden ver DIA, que es disposición de impacto ambiental, o alguna similar, pero básicamente es el estudio que se hace para poder aprobar o para que le den la licencia de obra, como se llama, a un desarrollo de energía eólico. Ese EIA no solamente contiene las cuestiones ambientales que ustedes van a tener que realizar y llevar adelante, sino que además tiene otra serie de estudios de diferentes índoles y situaciones que no vienen al caso, pero dentro de lo ambiental va a haber todo un relevamiento completo desde la parte de suelos, desde la parte de vegetación y de la parte de fauna. Va a ser un estudio completo de suelo y biodiversidad.
El EIA, claramente hay una legislación que lo determina y que lo rige. Esa legislación genera que se tenga que hacer un estudio de al menos un año completo, marcando un ciclo anual por calendario nuestro. En realidad, lo que está intentando es que se abarquen las 4 estaciones temporalmente para poder reflejar cualquier cambio de biodiversidad o de suelo producido por el cambio climático a esa escala local, que se pueda dar en el área donde se va a poner el parque eólico. Si ustedes lo ven así, alguno me podría preguntar, bueno, pero ¿por qué pones entonces debajo generación de la línea de base? Simplemente porque en algunas situaciones, en algunas jurisdicciones, el EIA no se lleva adelante de esa manera, y en el EIA, en la parte de la parte ambiental, la parte de biología, básicamente, solamente se hacen estudios de una temporada. Con lo cual, básicamente se acotan los tiempos, y esto se usa más que nada para agilizar la contratación y la formulación de la licencia de obra del parque eólico. Si me preguntan si esto es recomendable, no, claramente. La recomendación que cualquiera de nosotros podría hacer, sin duda, es seguir los lineamientos internacionales que recomiendan un EIA que contenga una línea de base claramente definida por un año calendario, o al menos que abarque las diferentes estaciones que pueden darse en el área de trabajo de ese parque eólico. Con esto ya también expliqué lo que es la línea de base, tal vez muchos ya lo conocen, y pasaríamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa obviamente depende de la aprobación tanto del EIA como de la línea base. Vale aclarar que cuando el EIA es aprobado sin una línea de base anual, la línea de base después se hace durante o previa a la construcción del parque. Se termina haciendo. Podemos discutir qué pros y contras tiene una línea de base tardía dentro de un proyecto de energía eólica. Pero con esto aprobado, si nuestro parque generó los avales, la línea de base correspondiente, el EIA fue aprobado y todo está ok, se lleva adelante el inicio puntualmente de lo que sería la etapa de construcción. La etapa de construcción no es ni más ni menos que dentro del predio donde se va a instalar, donde va a funcionar el parque eólico, bueno, desarrollar una serie de infraestructura, maquinarias y puesta en marcha de construcciones desde caminos, bases para los aerogeneradores, el montaje de los aerogeneradores, se construye un obrador donde se van a generar toda la materia de tosca, de cemento, de hierro, bueno, todo lo que se les ocurra de infraestructura que hace al montaje y a la construcción, en definitiva, del parque eólico. Y finalmente la etapa operacional, que es con el parque terminado, con las pruebas de energía realizadas, generar la operación del parque. Con esto ya estaríamos hablando de un parque eólico listo y en funcionamiento para poder operar. Entonces ahora, una vez que está operando, o que todo está ok como para arrancar a operar, aparecen las actividades claves dentro del trabajo de cualquiera de nosotros dentro de un parque eólico. Las actividades puntualmente dentro del parque están focalizadas en 2 grupos. Un grupo que es la biodiversidad, y dentro de la diversidad incluimos tanto a aves como a murciélagos, y la parte de riqueza y abundancia como la de vuelos. En los parques eólicos es muy importante todo el estudio y el análisis de los vuelos. Cuando hablo de vuelos, pueden ser tanto a nivel local como a nivel regional, o a nivel continente, incluso si hay migraciones, todo ese tipo de análisis que
que se van llevando adelante para poder generar un monitoreo de los diferentes grupos que avale el funcionamiento del parque. Ahí tienen algunos ejemplos de cauquenes dentro de parques eólicos, de una bandurrita patagónica también, depende del lugar. Voy cambiando las diapos. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que se hace es generalmente monitorear de diversas formas y según las metodologías acordadas, conteo de puntos, transectas, esto que ven acá con gente del equipo en lugares de observación fija, tanto usando monoculares como binoculares, y que es bastante importante más que nada en la etapa de operación, donde se analiza todo el uso del espacio aéreo por parte de aves, también lo vamos a ver más adelante con murciélagos, y los posibles riesgos de colisión, de cambio de hábitat, de dispersión o de que poblaciones abandonen el lugar donde estaban por la construcción del parque. Lo que les decía también para murciélagos, ahí ven a la doctora Lutz, está bastante camuflada por el abrigo, son noches bastante frías y monitoreando actividad, y a la derecha tienen uno de los aparatos que usamos para registrar ultrasonido, que también sirven para poder medir actividad de quirópteros y poder generar estos resultados de los cuales les estaba hablando. Tanto en aves como murciélagos, esto es crucial en la línea de base, más que en la etapa de construcción o en la de operación. Es muy importante una metodología adecuada y un buen monitoreo de la biodiversidad, tanto para aves como para murciélagos, ya que generalmente hay grupos particulares dentro de las aves y los murciélagos que pueden llegar a ser afectados de manera importante por el accionar de un parque eólico, más que nada si la línea de base no realizó y no generó la información necesaria para poder anticiparse o estimar potenciales riesgos y por lo tanto poder generar un cambio en el diseño del parque o incluso la detención del proyecto y el cambio de área. Y el otro grupo de estudios que se hace, que son muy importantes, es el de mortalidad. La mortalidad es un factor bastante clave en la etapa de construcción, perdón, en la etapa operacional del parque. Volviendo acá, cuando veamos la etapa operacional, es clave seguir la mortalidad o los eventos de colisión que pueda generar un parque eólico. Los eventos de colisión pueden darse tanto por choque directo contra los aerogeneradores o los murciélagos. También se agrega una situación de barotrauma que a veces, sin ser por colisión directa, también genera un efecto negativo sobre los animales que puedan volar cerca de los molinos o de los aerogeneradores. Puntualmente lo que se mide es una zona de riesgo que está abarcada tanto por el rotor del aerogenerador como por la dimensión de las aspas en circulación. Y eso genera un volumen que se tiene en cuenta para estimar qué animales cruzan ese área volando, tanto sean aves como murciélagos. Entonces, ahí vemos claramente el rol sumamente importante en el cual un licenciado o una licenciada en biología puede convertirse dentro del trabajo de un parque eólico. De un profesional de biología solamente pasar a ser un conjunto de cosas para poder llevar adelante no solo un estudio de un grupo de fauna, sino tener en cuenta otro
otra serie de ítems que tienen que estar coordinados y puestos en marcha para que todos estos estudios, al fin y al cabo, puedan dar un resultado concreto. ¿Y por qué un resultado concreto? Porque acá, como en casi todos los sistemas de producción, hay tiempos concretos. Entonces, acá no hay posibilidad de decirle a una empresa, hay 5 o 6 años para tomar datos, para evaluar o para ver qué va a pasar. No, acá hay que tener bien claras muchas metodologías que están diseñadas, que están muy afinadas por grupos científicos de estas organizaciones que generan las directrices internacionales. Se viene estudiando la energía eólica en diferentes lugares del mundo por más de 30 años, 40 años. Entonces hay datos bien acabados de la metodología, de cómo debe ser y de lo que se debe generar. Y eso es clave que el biólogo o la bióloga que lleve adelante un estudio de esto lo tenga claro. ¿Por qué? Porque le va a permitir una buena gestión ambiental del parque, va a poder hacer una línea base correcta y por lo tanto va a poder predecir de manera eficaz qué riesgos potenciales va a tener ese emprendimiento de energía eólica hacia la conservación o hacia la vida silvestre que estamos intentando evaluar. Dicho de otra manera, nuestro rol, básicamente lo que tiene que definir es qué hacer o de qué manera funcionar en todo el aspecto ambiental de un parque eólico para que mantenga realmente de manera sustentable, en condiciones similares a las que había de biodiversidad cuando el parque se pensó en poner, posterior a su operación. Hay índices, hay indicadores, hay sistemas de monitoreo que deben ser cumplidos y que deben ser evaluados. Todo eso es lo que resume todo el trabajo que como biólogos o como biólogas van a llevar dentro de un parque eólico. Como les decía, desde el inicio de una propuesta de trabajo hasta la presentación de sus datos y la generación de un plan de mitigación o no, de acuerdo a la necesidad de cubrir posibles efectos negativos que el parque pueda generar. Y con esto cierro ya la charla más o menos en el tiempo que habíamos hablado, y pido disculpas nuevamente por los problemas de pantalla. Gonza, muy buena charla. Acá tenemos una pregunta de los compañeros, más que nada diciendo cómo es trabajar en el campo, cómo es esta experiencia de estar haciendo monitoreo y estudios científicos de biodiversidad. Y nada, si querés contar una pequeña experiencia que tengas, algo lindo, un recuerdo, y tus compañeros también, tus compañeros de equipo. Yo les cuento un poquito rápidamente, que ya hablé bastante, cómo es un día en un parque eólico, y después les paso a Sergio o a Yelén, si quieren agregar puntualmente desde sus especialidades. Básicamente, lo primero que se me ocurre decirles, dentro del trabajo nuestro como biólogos, y particularmente en el campo, porque hay un montón de trabajo de gabinete, es que son días largos de trabajo. Nunca estamos hablando de menos de 14, 16 horas continuas. Como tenemos que monitorear tanto aves como murciélagos, el día se inicia de trabajo en el campo antes de la salida del sol para poder agarrar los picos de actividad de las aves, y permanecemos en el campo siempre con algún espacio de tiempo para poder comer o hacer algo que precisemos de logística, hasta la tarde. A la tarde, a última hora de puesta del sol, se termina con aves, al menos las diurnas. También hay monitoreo de aves nocturnas, pero ahí arranca todo el monitoreo con murciélagos, con quirópteros. Y se continúa durante gran parte de la noche cuando no estamos durante toda la noche. Así que la verdad que como biólogos creo que es un desafío muy grande, es demandante en cuanto al tiempo y al esfuerzo, pero cuando salen bien las cosas es altamente gratificante. Y con esto ya le doy el pase a Sergio o a Yelén, si quieren charlar un poco de cada una de sus especialidades.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Gonza, muy bueno. Hola a todos y todas. Les puedo comentar mi experiencia. Yo todavía aún no estoy graduado, estoy en esos últimos pasos. Soy integrante de la Secretaría de Extensión y como un poco en la presentación me decía vínculo con la comunidad. Bueno, es un poco también lo que vengo a aportarle a este equipo de trabajo, a grupo de trabajo, además de ser técnico de campo. Como técnico de campo, como decía Gonza, es un día que se arranca muy temprano y se vuelve muy tarde. Tenemos nuestros breaks, pero les aseguro que te levantás con ganas y te acostás molido con ganas de levantarte de nuevo. Es así. La única cosa que, no sé, lo más cercano que podemos saber como estudiantes es un viaje de campaña, ¿no? Los viejos viajes de campaña que se hacían antes de la pandemia y recordar esa salida de campo a estudiar bichos, animales o plantas a recolectar. Bueno, la energía es la misma. En nuestra base de operaciones, ya sea en carpas, ya sea debajo de un tinglado, el espacio que tengamos como base de operaciones en el molino, en el parque, perdón, es la misma, la energía es la misma. Lo único que tenemos que concentrarnos ahora es que hay normativas dentro de un parque. Hay máquinas viales. Hay sectores que se pueden pasar y sectores que no se pueden pasar. Las normas de seguridad las tenemos que cumplir a rajatabla. Entonces, también es un plus que tenemos que aprender también. De hablando con la empresa, esto que dice Gonzalo, toda la normativa. Formarnos en normativas es algo que no lo teníamos en nuestra carrera. Entonces, eso es lo nuevo que te ayuda a ir creciendo o la nueva mirada de biólogo, sino que tenemos que tener, además de la pasión por los animales, nosotros básicamente las aves, en mi caso, con la Yelén aprendiendo de murciélagos y un poco de plantas también, que cada uno se autogestiona como biólogo, como ecólogo, en ese aprendizaje, y vamos fascinados por el campo, tenemos que estar atentos a esta normativa que hay, de reglas de funcionamiento de un parque. Como ya les digo, hay sectores que se pueden pasar, sectores que no, máquinas viales todo el tiempo, hay una logística dentro de un parque que es tremenda. Entonces está muy bueno vivirla y tenerla en el marco del día, en nuestro día de campo. Con respecto a las aves, hay una pregunta que dice, la incidencia de eventos de colisión, ¿qué grupo es el mayor? ¿Murciélagos o aves? ¿Y cuál creen que es el evento que colisiona más? ¿Cuál es el motivo? Bien, eso no es simple de responder y no siempre es una o la otra. Ahí lo que hay que evaluar es justamente una serie de pautas, como por ejemplo, dónde está ubicado el parque, sobre qué rutas migratorias, de qué animales coincidió, de qué forma está orientado el parque, o velocidades de arranque, orientación de los ángulos de las palas. Bueno, hay un montón de cosas y de cuestiones que son necesarias evaluar para poder decir si el efecto es peor en murciélagos o en aves. Ahora Aye seguramente va a explicar un poco más de murciélagos, pero sí que no tiene una regla general, sino que depende mucho de dónde está ubicado el parque. Los efectos pueden ser tan graves para un grupo como para el otro, pero depende mucho de un montón de evaluaciones del parque. Buenísimo. Después, sí, vi dos preguntas ahí en el chat que me parece que son relevantes. Sí. Una es, decían, me llamó la atención, era si la remuneración era proporcional al trabajo. Y aprovecho esta pregunta para hacer hincapié de vuelta en el tema de la matriculación y de las habilitaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como en todas profesiones y como en todos los rubros, hay diferentes formas de remunerar a la persona que trabaja. Se la puede remunerar lo que corresponde o se le puede remunerar mucho menos y tal vez no pedirle las habilitaciones o los diferentes avales que tiene que tener. Cuando uno acá, en estas situaciones, está matriculado
puede tener diferencias o no con la matriculación, son otras discusiones, pero realmente en estos casos conviene matricularse y es necesario para poder cumplir con estos avales, porque hasta la remuneración que uno debe tener está establecida y estipulada justamente por la matrícula de nuestra profesión. Y ahora sí, quería responder eso, me parecía interesante. Aye, si querés, Hay otra pregunta por ahí explicar un poco. Aye, ¿querés hablar sobre los murciélagos? Si no, tengo Como otra quieras, pregunta no sobre sé si la querés, biodiversidad. si querés, Álvaro, hacé la pregunta que tenés y cualquier cosa hago algún comentario después. Bueno, acá Kevin Pons pregunta, ¿qué ocurre con el resto de la biodiversidad? ¿Se sabe cómo afectan estos parques al resto de los grupos de animales? Sí, sí, la realidad es que está muy estudiado y en muchas partes del mundo, principalmente Europa y lo que es Canadá y Estados Unidos, hay estudios desde hace mucho y están claramente estipulados los riesgos que puede tener un parque eólico o no. Básicamente, con el resto de la fauna, generalmente la infraestructura de un parque eólico no es tan invasivo ni genera tantos efectos, salvo en ocasión muy puntual y en el tiempo que dura la etapa de construcción. El único momento o gran momento de invasión, por decirlo de alguna manera, en cuanto a efectos ambientales, dentro del área de trabajo o dentro del predio donde se va a generar el parque eólico, es la etapa de construcción. Ahí sí realmente puede haber efectos a corto plazo de dispersión de fauna o de que poblaciones se muevan de un sector hacia otro del área. Una vez pasada la etapa de construcción, por lo que estamos viendo nosotros, si se hizo correctamente, y vuelvo a generar y a marcar la importancia de la línea de base, si se hizo una buena línea de base, donde esto ya se evaluó y se logró generar un acuerdo con la empresa desarrolladora de cómo tiene que ser o de dónde se podrían generar los menos impactos, la etapa de construcción, así y todo, con lo invasiva que puede ser, al ser en un corto plazo y en una escala muy chica de terreno, no generaría grandes efectos para el resto de las poblaciones de fauna y flora, inclusive, porque también generan efectos en la flora. Pero son muy locales, muy chicos y no dañarían de manera considerable sus poblaciones. Aye. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, tal vez agrego un poco lo que tiene que ver con el trabajo más específico de murciélagos. Antes que nada, bueno, hola a todos, yo soy Ayelen Lutz y, bueno, como decía Gonzalo, trabajo principalmente con quirópteros, o mi primer acercamiento a los parques eólicos fue por el tema de los murciélagos, porque también, como explicó Gonzalo, digamos, en general los murciélagos era un grupo que nadie relevaba para hacer un estudio de impacto ambiental. Estudios de impacto ambiental necesitan un montón de proyectos, de empresas, y generalmente las aves sí están incluidas en los relevamientos de biodiversidad para cualquier EIA, pero los murciélagos era algo completamente novedoso. Eso se incluye gracias a presiones internacionales, porque bueno, o sea, el desarrollo eólico en Europa y en Norteamérica ya estaba muy avanzado y se habían visto los efectos que tenían los parques sobre las poblaciones de quirópteros. De hecho, si me preguntan en realidad una anécdota, lo que yo recuerdo más que del campo es un taller de socialización de la guía de buenas prácticas para desarrollos eólicos, en el que justamente una persona de una empresa desarrolladora que había, digamos, que participaba del desarrollo de un parque eólico en Córdoba, decía que ella no entendía cómo le pedían relevamiento de biodiversidad, que cómo se tenía que preocupar por un cóndor o por los cóndores que pasaban por la zona, que a ella al principio no le entraba en la cabeza que le exigieran eso. Imaginen
cuando a esa persona además le dijeron que no solamente se tenía que preocupar por los cóndores, sino que además se tenía que preocupar por los murciélagos. Porque y en relación al campo, lo que suele pasar es que también el trabajo involucra a veces hacer entrevistas, buscar refugios de murciélagos y averiguar sobre qué posibles colonias de murciélagos hay en la zona y en los alrededores del parque eólico en sí o del predio donde se proyecta el parque eólico. Y generalmente, como la mayoría supone, no es algo que sea bien recibido. Generalmente suelen ser como animales molestos y que dicen, bueno, ¿para qué? Y bueno, entonces ahí también la otra pata de hacer un poco de educación en conservación de los murciélagos. Y algo para mencionar, tal vez con este tema de la pandemia, fue que, bueno, que hubo que dejar de lado una de las actividades que era trabajar en algunos parques y en algunas líneas de base con redes de niebla, que implica manipular los animales y pasar solo a trabajar con lo que son los detectores acústicos, a fin de evitar, o sea, siguiendo directrices internacionales y nacionales que digamos, exigen que se evite el contacto innecesario con murciélagos para que no seamos los humanos los que transmitamos el virus a la fauna silvestre de la zona. Nada, así como para cerrar, también con un comentario de cómo la pandemia también fue, digamos, delineando un poco o cambiando algunas cuestiones de este trabajo. Bien. Buenísimo. Acá hay otra pregunta que dice, hola, mencionaste que la metodología a aplicar son distintas según la etapa del proyecto. ¿A qué te referís? Lo pregunta. Sí, ahí estaba repasando el chat con las preguntas que había. Las metodologías son diferentes porque los objetivos de las diferentes evaluaciones por etapas son diferentes. En la línea de base, claramente ustedes lo que buscan con el análisis es generar una información y con esa información, con esos datos que van a conectar en el campo, con esa metodología de relevamiento, de censos, generar indicadores o valores de referencia. Con esto me refiero a poder decir, bueno, hay tanto índice de cobertura, hay tanta población de esta especie, hay tanta diversidad o tanta riqueza de especies. O vuelan tantos animales por minuto dentro del espacio de este volumen que hablábamos del parque eólico. Lo que se busca con la información de la línea de base, con las metodologías, es justamente generar ese número. Ese número que nos va a servir después para, con otra serie de metodologías durante la etapa de operación, poder tener una idea concreta de si ese número cambió o no cambió, o incluso poder compararlo o decir si está habiendo mortalidad o no está habiendo mortalidad. En la línea de base no se evalúa mortalidad, porque no la hay, porque no hay nada que genere esa mortalidad. Estamos con un ambiente como estaba en la primera condición, en la condición 0. En cambio, a medida que arranca la etapa de construcción, además de monitorear la biodiversidad para generar estos valores y poder compararlos, empiezan a aparecer otras metodologías que tratan o buscan objetivos diferentes de estudio, como por ejemplo la mortalidad, como por ejemplo las rutas migratorias que hacen con los aerogeneradores montados y en funcionamiento. ¿Qué pasa con la abundancia o no de determinados grupos de aves o murciélagos, o incluso a veces de carroñeros, dentro del espacio del predio, en función de la operación del parque y los eventos de colisión que haya? Eso es un poco, resumiéndolo, las diferentes metodologías. Siguiendo con esa línea, hay otra pregunta que dice, ¿qué tanta importancia le dan las compañías no estatales a las problemáticas psicológicas? La misma, exactamente la misma. Sea el grupo de YPF como cualquiera de las privadas que nombré, en este momento en el país hay alrededor de 7, 8 grupos
desarrolladores de energía eólica, le dan la misma importancia. Básicamente, el gerente, el CEO o el ingeniero civil a cargo del proyecto, lo que busca es que el parque se apruebe, cumpliendo con los requerimientos y estándares que le exija la jurisdicción en la cual le cae su área de trabajo. Y nadie va a hacer más de lo que le piden, ni va a intentar hacer menos porque no lo aprueban el parque. Entonces, la importancia es la misma. Todo se maneja de modo empresarial, porque de hecho lo es, y tiene que terminar respondiendo a intereses económicos. Por lo tanto, es muy similar la forma en que se desenvuelven los desarrolladores de emprendimientos eólicos del grupo estatal como los privados. Y lo último que agrego, tanto el grupo estatal, como los grupos privados son fiscalizados y auditados por los mismos organismos. Por lo tanto, no hay forma de variar las metodologías, ni lo que cumple uno, ni lo que cumple el otro. Eso está buenísimo. Bueno, acá hay otra pregunta respecto a murciélagos, que preguntan: tengo una pregunta con el tema de los ultrasonidos de los murciélagos y de qué manera inciden los sonidos del parque eólico en la frecuencia que manejan los murciélagos. Sí, entiendo que la pregunta va relacionada entonces si hay algún tipo de interferencia con los ultrasonidos que generaría el parque eólico sobre los murciélagos. No, digamos, no hay información al respecto. De hecho, lo que sí se conoce es que los murciélagos, de hecho, siguen volando en los parques eólicos, ¿no? Que, sí. O sea, digamos que no es que ni que los atraen ni que los evitan. O sea, no habría información respecto a esa situación. Los estudios, no hay estudios todavía que demuestren que hay una interferencia a nivel acústica entre el ruido que podríamos decir que produce un aerogenerador y la frecuencia a la que se comunican o la que utilizan para cazar quirópteros. La interferencia grande de un parque eólico con los quirópteros, bueno, allí puede explayarse mucho más, viene dada por los efectos de colisión o de barotrauma, no por el sonido. Sí, de hecho, lo que sí se conoce es que tal vez los eventos de colisión más grandes que tienen son durante las migraciones de murciélagos, pero se conocen mucho más esas situaciones en Europa y América del Norte que lo que se conoce acá en el país. Tengan un presente, agrego una cosita corta, para que vean las metodologías y el nivel de estudio que hay, y compárenlo con, dentro de eso, lo nuevo en algunas cosas, que es la energía eólica, hablando en tiempos de país, en Argentina. En cualquiera de los lugares donde ustedes vayan, tanto de hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, como algunos lugares de México y gran parte de la comunidad europea, hay un estudio acabado de las rutas migratorias, tanto de aves como de murciélagos. Por lo tanto, cuando la línea base, esta de la cual hablamos bastante, se desarrolla para el parque eólico, uno de los puntos más relevantes del estudio de base es la información existente o la generación de la información de base de rutas migratorias que puedan atravesar el parque. Pero claro, para ellos, hablando de que se desarrolle como consultora ambiental en estos lugares, es muy simple porque la información está disponible, sea en bibliografía o rápidamente generada por dispositivos de radares. En nuestro país y en casi todo el Cono Sur, estos estudios en muchos casos ni siquiera están. Si yo le pregunto a cualquiera rutas migratorias, no se conocen exactamente los mapas y el trayecto de la ruta migratoria o el corredor puntual por donde va. Por dar un ejemplo, se conoce el corredor migratorio austral para aves, pero el corredor migratorio austral va desde la costa del Océano Atlántico e incluso 5 kilómetros de mar hacia adentro hasta 50 kilómetros dentro del continente. Y sobre ese gran sector de territorio se da todo el movimiento de las aves que migran en diferentes estaciones del año por el corredor migratorio austral.
Ahora, si a ustedes les dicen, me dan la línea de migración o la ruta de migración de las 3 especies de cauquenes, o de los grupos de cleophaga del género de cauquén, no hay alguien que la pueda determinar explícitamente y que me asegure que todos los años los cauquenes vuelan por ahí. Entonces, ese es un vacío que nosotros tenemos un poco por lo nuevo de algunos desarrollos tecnológicos de estudio, como por lo nuevo de la energía eólica, que se tiene que ir conciliando y llevando de la mano para poder generar esta información de base. Una pregunta un poco subjetiva es, si tuvieran que enumerar del 1 al 10, ¿qué tan desarrollada está la energía eólica en Argentina? ¿Alguno de los chicos quiere responder primero? Si no, yo puedo dar una opinión. Yo me gustaría hacer un comentario sobre el tema que recién comentaba Gonzalo, digamos, de que no se conoce, falta muchísimo conocimiento, por ejemplo, sobre lo que es, ni hablar rutas migratorias en aves, imaginen lo que son movimientos migratorios de murciélagos, falta mucho más por conocer, e incluso cuando llegó al país y comenzaron a exigir en estos emprendimientos eólicos información sobre murciélagos, fue cuando además acá se empezó a trabajar de manera más asidua en Argentina con tecnologías que hasta el momento no se aplicaban de manera general con murciélagos, como es la detección acústica. O sea, en ese sentido es todo muy novedoso también, y nos falta entonces también mucha información de base, como son las bibliotecas de sonidos de las especies. Eso, un comentario respecto a lo que venía hablando Gonzalo. Y te dejo con tu opinión, Gonzalo, sobre el desarrollo de la energía. En cuanto al desarrollo de la energía eólica, acá yo separaría. Yo creo que poniendo una escala en lo que es el desarrollo tanto civil, refiriéndome a la ingeniería civil que se desarrolla, como a los lineamientos que hoy en día tenemos y disposiciones legislativas o normativas ambientales, el desarrollo es muy bueno. De hecho, en gran parte de las jurisdicciones de nuestro país, hablando puntualmente de las provincias, la legislación o la normativa que se ha tomado para ser aplicable es la misma o muy similar a la europea, ya que se tomó eso, se transformó, se lo adecuó a nuestra escala y nos manejamos con eso. No podría decir que estamos al mismo nivel, pero creo que el mismo nivel no es por lo nuevo de la energía eólica, porque acá se ha bajado con todos los paquetes tecnológicos de la misma manera que en cualquier lugar del mundo. Creo que la diferencia que podemos tener es por vacíos de información, por vacíos legales o por algunas cuestiones de gestión, pero no por la industria en general ni por los que desarrollan el trabajo. No sé si se entiende, digamos. Es claramente igualable el paquete tecnológico completo, tanto de la parte económica, social como ambiental, con cualquier lugar del mundo. La falla nuestra, si se puede llamar falla, no sería falla la palabra correcta. La diferencia en Argentina podría estar, sí, en estos vacíos de los que hablamos, que son los que generan un desnivel en la calidad, si se quiere, de algunos puntos de información. Sí, quizás, perdón, ¿no? También hay que tener en cuenta que es muy novedoso esto en Argentina. O sea, porque son pocos años que está la energía eólica y todos estos parques funcionando. Entonces, no es comparable con los años y años que tienen en la Unión Europea, que ellos siguen investigando otras cosas y avanzando en otros temas. Pero lo que, como decía Gonzalo, la industria es la misma, la energía es la misma y la calidad que se le imprime es la misma, porque los estándares son internacionales. No es que bajamos los estándares acá y los estándares, incluso que nosotros tomamos para hacer nuestro trabajo, son incluso a veces hasta superiores a algunos europeos. Eso que dice Sergio, perdón Sergio, eso que dice Sergio es muy importante, porque
tenemos la posibilidad, y se está dando, de usar esos estándares justamente a los que se refiere Sergio y aprender sobre ellos. O sea, cuando llegó la energía eólica a países de la Comunidad Europea, no se sabía nada y se sabía lo que podía afectar. Entonces, estos estándares, estas normativas, estas legislaciones, no estaban aplicadas. Y ahí sí hubo grandes efectos negativos. Pongo un ejemplo simple. Si alguno busca, hay un ejemplo muy concreto de un parque eólico que se hizo en el Peñón de Gibraltar. No se midió la ruta de migración de las aves y coincidió con que en el medio del Peñón de Gibraltar, donde pusieron el parque, pasaba la ruta migratoria del buitre leonado. El buitre leonado es un acipítrido que está en peligro de extinción, que migra todos los años de África a España. Bueno, como no se sabía nada, nadie se pensó que poner un parque eólico iba a generar la magnitud del efecto que tuvo sobre la ruta migratoria y los eventos de colisión de este buitre en peligro de extinción. Todas esas experiencias han hecho justamente estas normativas que usamos hoy acá, que bajan generalmente cuando hay organismos más que nada de inversión extranjera, porque ellos necesitan garantizar las salvaguardas ambientales para la trazabilidad de sustentabilidad de la energía eólica. Bueno, y acá tenemos una última pregunta, y vamos cerrando ya porque estamos un poco ajustados de horario, que dice, ¿qué información de campo, experiencia tienen en cuanto a lo denominado como ocupación del hábitat? Y específicamente le interesa saber en cuanto a suelos forestales y masas botánicas singulares. Sí, eso es un poco lo que hablaba antes. Ahí hay una cuestión que es bien concreta. Si, hablando de rodales, de masas forestales, si nosotros pensamos en intervenir en un lugar con una masa singular botánica o con un rodal particular de una planta que tiene problemas de conservación, a ver, pongo un ejemplo concreto para que se entienda. Mata Atlántica, medio de Misiones, bosque nativo de Pino Paraná, de Araucaria de Misiones. Nadie que haga una línea base o un EIA debería aceptar que un emprendimiento de energía eólica sea ofrecido y predispuesto para para ser instalado en ese área, ¿no? Acá remarco, esa es la importancia del EIA y de la línea base. Si el EIA y la línea base que posterior o en el mismo momento están correctamente hechas, eso no debería pasar, porque toda la evaluación de singularidad, de endemismos, de problemas de amenazas, de conservación, etcétera, etcétera, está justamente expresado en diferentes categorías de EIA, del impacto ambiental, y va a tener un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo al parque le puede dar en 3 categorías. Bajo, medio o alto. Claramente un parque que está del 5% para arriba de afectación ya entra en niveles medios, y cuando el parque entra en niveles medios, ya las salvaguardas y todos los lineamientos ambientales se encienden las alertas y se lo monitorea de otra manera. Si está en un riesgo alto, como sería en un caso de lo que plantea acá en la pregunta, obviamente ese parque debería ser rechazado. Ya después, si es aprobado, no es cuestión ni va por los carriles normales de los lineamientos ambientales que hay que seguir. De otra manera, ninguna de estas cosas que plantea en la pregunta, ni la fauna ni la flora, deberían ni ser desplazados permanentemente, ni generar un efecto de cambio drástico en la población. Buenísimo. Bueno, Ana, si querés cerrar la charla, la presentación. Bueno, de nuevo, me quedé mal con la parte de internet, perdón. Pido disculpas por las demoras y contratiempos que surgieron. Y en cuanto al rol nuestro, me parece que es clave que entiendan cuál es la posición, que van a ser contratados por una empresa privada, que les va a pagar, que les va a exigir, pero que ustedes van a tener que estar altamente capacitados y con conocimiento clave en el lugar que van a estar parados, la relevancia que va a tener y por ende la importancia que tiene su trabajo. Que no la pata ambiental o no la dimensión ambiental es menor en cualquier tipo de emprendimiento de este tipo. Y ya yéndome un poco más a lo eólico, sea un emprendimiento solar o cualquier tipo de consultoría ambiental. Si algún día están en ese rol, llévenlo con responsabilidad,
capacítense y tengan en cuenta todo esto que hemos ido hablando o intentando mostrarles en la presentación para que la cabeza esté lo más abierta posible y pueda cumplir la función y el rol que van a tener que desempeñar. Y bueno, y que ojalá lo puedan llevar adelante exitosamente y lo disfruten, porque realmente se disfruta y es un muy buen trabajo. Gracias a todos. No sé si los chicos quieren cerrar con algo. Por mí está terminado. Ana, Marisa, ¿quieren decir unas últimas de mi parte, palabras? muchas gracias. Gracias a los chicos del programa. Gracias a Ana y a Marisa, como parte de la Secretaría de Extensión, que nos abrieron las puertas a este espacio de difusión, que también es espacio de difusión y de compartir experiencias. Hemos pasado por esta etapa de escuchar muchas experiencias y bueno, hoy estamos en la posibilidad de transmitir la nuestra. Así que bueno, Ana y Marisa, muchísimas gracias. Bueno, yo, igual que mis compañeros, solamente agradecer. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que es muy interesante, muy copada la presentación, las experiencias que contaron, y creo que seguramente alguno se va a querer sumar a este tipo de actividades, a capacitarse más que nada para poder el día de mañana participar en esto. Así que me parece que es súper valioso y también muy necesario acá en Argentina, sobre todo, ¿no? Conocer este tipo de trabajos. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes la participación y a todos los que están sumados hoy a esta actividad, y la dejo a Ana si quiere cerrar. Bueno, muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a los a los 3 expositores, sí, a todo el equipo del programa de gestión ambiental por todo el trabajo que está haciendo durante esta semana, de sostener las actividades. Súper interesante lo que ha sido la charla, la verdad que digamos, despierta, me parece, interés, da nuevas posibilidades en lo que son el rol que tienen ustedes como biólogos y cuál es la importancia, como estuvieron contando, y cuáles han sido las experiencias. Por otra parte, la parte anecdótica es conocer otro rol de Sergio, ¿sí? Con el cual compartimos el espacio en la Secretaría, así que es un gusto y un placer. Y la verdad que gracias a todos quienes han participado, porque han estado muy presentes durante toda la charla, así que ha sido más que atrapante, ¿sí? La misma. Y Gonzalo, no hay nada que disculpar en relación a la tecnología, son las cosas que pasan, lo bueno es sortearlo y nada, lo bueno es que en realidad se pudo hacer la charla, porque tranquilamente podría haber sido que no lo hubiéramos podido llevar adelante. Así que excelente, gracias por el tiempo de cada uno de ustedes y felicitaciones por el trabajo que llevan adelante, por contarnos sus experiencias y también en esta Semana del Ambiente pensando en este rol que marcaba digamos, que está como eje, ¿no? En relación al Día del Ambiente, cómo conservar, ¿no? Ay, no me sale la palabra, cómo reponer los ecosistemas, cómo recuperar los ecosistemas. ¿Está bien dicho? Restaurar. Recuperarlos. Restaurar, ahí está. ¡Uy! Sepan disculpar. Bueno, ya hay momentos en los cuales uno, las palabras no le salen con tanta fluidez. Así que, nada, desde ya, muchas gracias. Y me parece que esto es un aporte, ¿no? De lo que contaban ustedes, un aporte al ecosistema y al cuidado también del ambiente y dar una mirada de cómo se puede trabajar desde la biología en estos también emprendimientos y en estos parques eólicos. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana. Un aplauso a todos. Nos esperamos mañana también para continuar la última charla. Y un gusto de estar con ustedes. A Yelén, a Sergio y a Gonzalo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, no, por favor, a Nancy,
a Álvaro, a Josefina. Sí, los voy perdiendo los cuadraditos, así que, pero muchísimas gracias y nos vemos mañana. Mañana. Nos vemos mañana.